se celebrará aquí en Zamora Capital esas jornadas prehistóricas que van a tener muchísimas charlas, también conferencias, una exposición en la que nos encontramos, y para hablar de todos estos temas nos encontramos con su organizador, Paco González. ¿Cómo estás? Muy buenas, encantado de estar aquí compartiendo esta iniciativa con todos vosotros. Son las segundas jornadas prehistóricas, segunda edición. ¿Qué va a tener de novedades? Bueno, pues yo creo que va a haber un poquito de todo. Primero, bueno, yo creo que es un placer tener este telón de fondo de todas las actividades, esta exposición en la que la gente va a poder también contextualizar un poco aquellos contenidos que se van a abordar en todas y cada una de las conferencias. Y luego de lo que son las actividades más divulgativas, estas charlas, estas conferencias, pues vamos a contar con diversos expertos a nivel nacional e internacional que nos van a orientar un poco sobre cuáles son algunos de los aspectos más representativos de la prehistoria, esos aspectos que han logrado que nuestra especie, los Homo sapiens sapiens, hayamos llegado hasta donde nos encontramos, ¿no? Parece que son necesarias estas jornadas, estas exposiciones, para conocer y ver un poco de dónde venimos, que a veces se nos olvida, ¿no? Sí, yo creo que en este mundo tan tecnológico que tenemos y tan virtual en muchos aspectos, pues hemos perdido ese contacto con la naturaleza que es tan importante, ¿no?, para poder entender nuestra esencia. Y yo creo que en ese sentido este tipo de actividades divulgativas son muy interesantes porque de alguna manera nos reconectan de nuevo con ese ser primigenio que sigue latiendo en el fondo de todos nosotros y que podemos contemplar cuando, por ejemplo, a pesar de este ultrarracionalismo, nos seguimos cautivando, emocionando ante un atardecer o ante esos pequeños enigmas de la naturaleza y de la propia vida, ¿no? ¿Cómo y de dónde nace estas jornadas, esa idea que quieres plasmar y quieres traer aquí a Zamora? Bueno, en realidad tiene que ver con mi visión de la magia. Como sabes y como sabrá mucha de la gente que nos está viendo, yo en realidad soy ilusionista, soy mago y llevo muchos años realizando un trabajo de campo bastante profundo en relación a lo que es el pensamiento mágico en las diferentes culturas de la humanidad. Y lógicamente el punto de partida más evidente y yo creo que más interesante es la prehistoria, los orígenes, de dónde venimos y quiénes somos, ¿no? Qué fue lo que ocurrió hace miles de años cuando por primera vez sentimos esa necesidad imperiosa de adentrarnos en el interior de las cavernas para plasmar una imagen o una nueva visión mágica de la realidad, ¿no? Nos encontramos en el Palacio de la Alhóndiga, aquí en Zamora, y podemos ver vitrinas, una exposición. ¿Qué pueden ver los zamoranos que se desplacen hasta aquí? Bueno, pues aquí tenemos 19 fotografías de algunas de las cuevas más iconográficas de la cornisa franco-cantábrica que nos ha cedido el gobierno de Cantabria para que la gente pues, pueda hacer un recorrido por todos estos primeros santuarios de la historia de la humanidad. Además, yo creo que es una selección muy variada de imágenes que van a impactar mucho a la gente que se acerca aquí al Salón de Exposiciones de la Alhóndiga. Y luego en la parte personal pues estoy muy contento, muy emocionado porque en estas vitrinas hay diferentes objetos relacionados con la prehistoria que son de mi colección personal, ¿no? Cosas que he ido consiguiendo a lo largo y ancho de todo el mundo en mis diferentes viajes y que creo que también son un abanico interesante de las diferentes épocas de la prehistoria para ver un poco en qué ha consistido esa evolución de la que hablábamos antes. ¿Es difícil coleccionar y conseguir todas estas joyas? Bueno, en realidad sí, ¿no? Al final son muchísimos años, como digo, viajando por diferentes partes del mundo, conociendo a muchos especialistas y sobre todo haciéndolo con un buen criterio, ¿no? Cosas que se adquieren de manera totalmente legal, porque quiero decir que últimamente estamos muy preocupados porque vemos que en el mercado negro y sobre todo con piezas que son de aquí, de la península, pues se está comerciando y se están realizando auténticos expolios de ese patrimonio tan importante que tenemos en España, ¿no? Yo creo que es muy interesante venir para poder ver estas cosas, pero también para entender lo importante que es preservarlo de la mejor manera, ¿no? Aquí realmente todas las piezas que tenemos fundamentalmente son de África, ¿no? De la zona de Níger, de Argelia, de distintos yacimientos y como digo es un recorrido apasionante por esos orígenes. ¿Hay inquietud, hay ganas por conocer todo este tipo de la prehistoria, por así decirlo, en los zamoranos, en Zamora? Esta es una pregunta muy interesante porque el año pasado, que fue la primera edición, algunos compañeros vuestros que vinieron a la rueda de prensa me decían ¿y qué tiene que ver la prehistoria con Zamora? ¿Cómo puedes encajar eso en nuestra cultura? Yo les explicaba que al final esa necesidad de adentrarse en las cavernas, en la oscuridad, para plasmar una imagen mágica de la realidad y para conectarse con unos sentimientos profundos de nuestra propia naturaleza, se inicia en la prehistoria,
pero se le da continuidad a través de las distintas culturas. Al final nosotros siempre presumimos de nuestro románico, ¿no? Aquí en la ciudad, y en el fondo no es tan distinto una iglesia románica de una de estas cuevas. La gente también se interna en la oscuridad para acceder al lugar más profundo del santuario, donde de alguna manera quieren encontrar esa paz que les reconecte con una visión de la naturaleza distinta a la de ese espacio profano donde nos movemos en la vida cotidiana, ¿no? Interesante y a la vez muy peculiar, porque parece que en este mundo tecnológico en el que vivimos ahora y en el que estamos sometidos, esto queda como a un lado, ¿no? Totalmente, por eso es curioso observar cómo la gente, a pesar de esa mirada tan desapasionada que muchas veces tenemos de la naturaleza, es curioso como cuando vienen aquí a este tipo de actividades, pues se sienten muy interpelados, muy cautivados, y muchas de las personas que vinieron el año pasado, pues las he ido viendo a lo largo de este tiempo por Zamora y me han dicho: oye Paco, qué bien, porque gracias a la conferencia de Daniel Garrido, de Pilar Fatar, gracias a los talleres de Munúa o de otras muchas personas que vinieron en la anterior edición, pues hemos encontrado una nueva pasión y seguimos investigando por nuestra cuenta, y no solo eso, sino que muchos de ellos han viajado a las cuevas de Cantabria y de Asturias para ver algunos de estos santuarios. Y además diré, y esto me ha hecho especial ilusión, que una chica que estuvo el año pasado en todas y cada una de las actividades y que estaba en ese momento de duda, que no sabía muy bien qué hacer en el futuro con sus estudios, pues me ha dicho que precisamente se quería enfocar en este campo apasionante de la prehistoria, ¿no? O sea que el objetivo de la primera edición está cumplido. Totalmente, ha superado con creces nuestras expectativas, claro que sí. Hablas de conferencias, charlas, coloquios, no sé, alguna para destacar a todos los que nos están viendo y puedan acercarse. La verdad es que son tan diferentes que no sabría, ¿no? Porque no es un ciclo de conferencias que sean homogéneas, sino que vamos a ir dando saltos de un lugar a otro del mundo y vamos a hablar de aspectos muy variados. Pero es cierto que este año, bueno, pues va a haber un par de actividades bastante distintas a lo que se suele hacer en las jornadas de prehistoria que hay por todo el país, ¿no? Una de estas actividades es una charla demostrativa que tenemos con Pablo Canalís, que es un músico que se ha dedicado a viajar por todo el mundo para coleccionar algunos instrumentos de diferentes culturas y pueblos ágrafos, pueblos primitivos, que él entiende, y además con muy buen criterio, que son instrumentos muy similares a los que se utilizaban en la prehistoria, con elementos que se encontraban a su alcance, ¿no? Desde caparazones de tortuga, instrumentos muy rudimentarios hechos con la madera, con los troncos de los árboles, pero que sin embargo generan sonidos que provocan una especie de estado alterado de conciencia en quien los escucha, ¿no? Va a ser una charla demostrativa en la que la gente va a poder escuchar todos estos instrumentos y conocer muchas culturas a través de todos estos objetos tan mágicos. Y por otro lado también vamos a tener a José Aurelio García Munúa, que es el responsable de actividades de las cuevas de Cantabria, que va a dar una charla demostrativa para enseñarnos a todos con sus propias manos cómo se fabricaban este tipo de útiles que podemos contemplar en las vitrinas, ¿no? Los bifaces, las raederas, las bramaderas, cómo se fabricaba el fuego, cómo se pintaba en las cuevas, de dónde salían los pigmentos que por aquí podemos ver en su estado natural. Yo creo que es una manera de acercarnos a la prehistoria de forma práctica, directa, potente y vivificante, ¿no? Me imagino que también el objetivo de todas estas jornadas es que no se nos olvide de dónde venimos, ¿no? Aparte de conocer todo este maravilloso mundo. Totalmente. Yo creo que el progreso es fantástico, pero en determinados ámbitos a veces parece que nos está llevando a una especie de precipicio, ¿no? Decimos habitualmente que vivimos en el espacio del confort, y sin embargo las depresiones cada vez son más constantes, cada vez vivimos en un mundo mucho más desquiciado en muchos sentidos, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con esta sensación de vivir en lo virtual y desconectarnos de la naturaleza, ¿no? de esa madre tierra, que es la que sigue generando todo tipo de emociones que tienen que ver con el desarrollo evolutivo de nuestra propia especie. Apartarnos de la naturaleza es apartarnos de la esencia de la vida, ¿no? Desconocer de alguna manera quiénes somos. Y en esta vorágine que estamos viviendo en los últimos meses, en esta etapa de COVID, me imagino que también estas jornadas se hayan tenido que adaptar y amoldar, ¿no? No sé si se ha suspendido alguna práctica, alguna actividad. Bueno, la verdad es que sí, hemos tenido que pensar mucho en cómo adaptar los formatos para que todas y cada una de las actividades cumplan rigurosamente con los protocolos frente al COVID-19, ¿no? En este sentido, bueno, sí que ha habido algunos cambios. Por ejemplo, José Aurelio García Munúa, os hablaba antes que va a venir a dar esta charla demostrativa, lo hará pero en formato conferencia, la gente estará sentada a cierta distancia y aunque algunas personas van a poder interactuar, pero de manera muy ordenada. El año pasado con él pudimos hacer diferentes talleres en Valorio, en los que los niños, los padres, las madres se sentaban en torno a una mesa y podían ellos directamente pintar sus propias manos sobre la pared, manipular los útiles. En este caso, evidentemente, bueno, eso no se va a poder hacer, pero aún así creemos que esta actividad que hemos planteado, pues de alguna manera va a poder sustituir esta para generar una
sensación muy parecida en la gente, ¿no? Que casi pueda percibir que son ellos quienes manipulan todos los elementos a través de las manos del propio Munúa. Y luego, por supuesto, pues un control muy riguroso de acceso, una restricción importantísima del aforo. La gente tiene que venir con toda la calma del mundo, pensando solo en disfrutar. Hay que tener en cuenta que el año pasado metimos en este salón de actos, y digo metimos porque más allá del aforo lo llenamos todos los días, ¿no? A 150 personas. Este año vamos a meter, todavía no tenemos ese dato, nos lo tiene que facilitar la concejalía, pero entre 40 y 50 personas, o sea que como todo el mundo podrá entender, va a haber suficiente espacio para que todo el mundo mantenga esa distancia de seguridad, aparte de todas las cosas que ya están de alguna manera instauradas en nuestra vida, ¿no? Como el lavado de manos al entrar con gel hidroalcohólico, tanto al entrar como al salir. Y bueno, con un control también de la distancia a la hora de acceder y de evacuar el espacio, ¿no? Para que nadie se junte, no solamente cuando están viendo la conferencia, sino cuando van a salir en los pasillos, en esos momentos que son un poco más delicados. Bueno, recordamos a todos los que están en casa que estas conferencias comienzan este jueves, y no sé si todas van a ser a las 8:30 de la tarde. Sí, hay conferencias todos los jueves, luego hay un par de martes en los que también va a haber actividades. Bueno, en realidad son 3 martes, porque uno de ellos también proyectamos un documental muy interesante sobre Altamira. Yo le recomiendo a la gente que entre, que lo busque en la página de Zamora Inquieta del Ayuntamiento, ahí viene toda la información, o que directamente pongan en Google Segundas Jornadas Prehistóricas. Decir que la entrada es libre hasta completar aforo, pero que recomendamos a la gente que venga un poquito antes, porque evidentemente con tan poquitas localidades, pues seguramente si llegan a la hora ya no va a haber espacio. Y decir que todas empiezan a las 8:30 y que esperamos a la gente, y sobre todo que lanzamos un mensaje, eso para nosotros es lo fundamental, de tranquilidad, que la gente venga solo pensando en disfrutar, que todo lo que tiene que ver con el coronavirus nos ocupamos nosotros, ¿no? De cumplir con esas medidas, para también intentar descongestionar un poco la mente y olvidarnos de estos problemas con los que nos bombardean constantemente desde los medios de comunicación. Muchísimas gracias, Paco, y muchísima suerte en estas segundas jornadas prehistóricas, y que haya unas terceras. Bueno, muchísimas gracias a vosotros como siempre por hacer de vuestra casa la nuestra, por darnos voz, y estáis invitadísimos a venir a todas las actividades. Muchas gracias.